Bueno, es para mí un honor presentar en esta cuarta ponencia, un honor y también un lujo presentar a Cristina Esteras Martín, considerada como la mayor especialista mundial en el arte de la platería española y americana. Yo no les voy a hacer lectura de su impresionante currículum que aparece en el libreto donde están todo su currículum, su extensísimo currículum, que es parte además de que realmente se compone de un montón de folios. Pero yo ahora lo que voy a hacer es ejercer un poco de lo que soy, cronista de Llerena, y me van a permitir que le haga una breve crónica de cómo nació mi admiración y verdadera amistad con Cristina. La conocí, no sé si lo recordará, un 16 de marzo de 1985, hace exactamente 33 años, una barbaridad. Y estaba Cristina en la planta alta del Ayuntamiento de Llerena haciendo fotografías a dos mazas de plata. ¿Que se vea? Aquí. Ahí. Le estaba haciendo las fotografías para su catálogo a dos mazas de plata de un platero llerenense, Diego Jiménez, y estaba acompañada de Antonio Carrasco García y de Paco Tejada Bizuete, a los que desde aquí les dedico un entrañable recuerdo. Me la presentó el notario Carrasco en un encuentro fortuito y le anunció a Cristina que yo había descubierto un documento en el archivo municipal de un platero llerenense llamado Diego Felipe y que había confeccionado la peana de plata donde reposaría la imagen de la Virgen de la Granada en el que se iba a terminar hace poco tiempo el camarín de la Virgen y por cuya culpa el camarín tuvo la culpa de que se destrozara el retablo que había entallado Jerónimo Velázquez y que había decorado con las pinturas de Zurbarán. Volví a tener un nuevo encuentro con Cristina el 9 de noviembre del 85, durante la presentación del libro La Plaza Mayor de Llerena, que vimos anteriormente, de Antonio Carrasco García. Y bueno, fue a partir de entonces cuando nació la idea de montar en Llerena una exposición sobre la platería llerenense de los siglos XVI y XVII. Para ello, Cristina hizo el catálogo de esa exposición, publicando este libro por la editorial Tuero, donde se recogían todas las obras que se exhibieron en la exposición en la iglesia de Santiago de Llerena. Ese fue el cartel de la exposición, que fue del 2 al 12 de octubre del año 91. Y bueno, entre esa fecha, el día 10 y 11, pues se celebró en Llerena el primer Congreso Internacional sobre Pedro Cieza de León y su tiempo. En él pues participaron importantes historiadores y entre ellos estuvo Felisa Zamorano, María Dolores Fuentes Bajo, profesores de nuestra universidad como Miguel Rodríguez Cancho, Florencio Vicente Castro, Alfonso Rodríguez Grajera, Isabel Testón, María de los Ángeles Hernández Bermejo, José Tamayo de la Universidad de Lima y Concepción Bravo Regueira, que está aquí con nosotros hoy también, y también intervino Cristina Esteras. Al año siguiente, el día 7 y 8 de noviembre, 7, 8 y 9 de octubre del año 92, y organizado también por el excelentísimo Ayuntamiento de Llerena, la Junta de Extremadura y la oficina entonces que dirigía todo lo relacionado con el 5º centenario del descubrimiento de América, pues se celebró el primer Congreso Internacional con el título Llerena, Extremadura y América. Pues en él participaron también importantísimos investigadores como don Guillermo Losman Villena, por supuesto Cristina Esteras, Ramón Gutiérrez del argentino, Edward Cooper, el inglés especialista en los castillos señoriales, Antonio Campesino, Miguel Fría de la Universidad Autónoma de Lisboa, Manuel Garrido Santiago, Francisco Javier Pizarro, Margarita Estella, y otros importantes historiadores. Las fotografías que yo iba a poner son los carteles anunciadores de los distintos congresos en los que se celebraron aquí en Llerena durante el siglo pasado. En el año 95 se hizo el segundo Congreso Internacional con el mismo nombre, Llerena, Extremadura y América, en el que por supuesto también estuvo ella presente,
Y bueno, estuvo también don Antonio Domínguez Ortiz, que pasó 3 días aquí en Llerena con nosotros, magnífico. Estuvieron Ignacio Henares Cuellar, de Granada, la profesora especialista en la pintura de Zurbarán, Odil de Lenda, el desaparecido profesor Julio Fernández Nieva, estuvieron también Pilar Mogollón y otra serie de profesores de la Universidad Extremeña. Y la penúltima aportación que tuvo Cristina en Llerena fue durante la celebración del Simposio Internacional sobre Francisco de Zurbarán, con motivo de su 4º centenario. Pues en él también intervino con Ángel Rodríguez Sánchez, desaparecido, también Paco Tejada y Juan Miguel Serrera Contreras, y dieron conferencias también pues Enrique Valdivieso, Benito Navarrete, Francisco Cornejo, por supuesto Cristina, Jesús Miguel Palomero, Francisco Javier Pizarro y también el fallecido Alfonso Emilio Pérez Sánchez, que fue director del Museo del Prado. Esas son las importantísimas aportaciones e intervenciones que Cristina ha tenido en nuestra ciudad desde que yo la conozco. Ahora la dejo para que no... Bueno, a ver, ahora... Bueno. Buenas tardes. No sé qué es lo que hay que pinchar aquí. Mira, a ver. El nombre. ¿El nombre? Aquí, el nombre. Ah, ya. Ahí. Esto está tan sofisticado. Pero pinchamos, pero no pasa nada. Ahora, ya. Ya pasa. Pero me parece que esa una... Bueno. De nuevo, buenas tardes. Me alegra muchísimo encontrarme con ustedes. Obviamente quería, como todos mis compañeros que me han precedido, dar las gracias a los organizadores de este encuentro, porque no solamente me permite el poder dirigirme a ustedes, y además con un tema que para mí es muy grato, como es hablar de América y del arte americano, sino porque me ha hecho que de nuevo me pueda reencontrar con esta ciudad y con estos entrañables amigos que tengo, como ha recordado Luis hace un momento, desde el año 1985. Yo creo que se ha equivocado, que era más tarde, porque en esa fecha no habíamos nacido ninguno de los dos. Pero en fin, hecha esta salvedad, sí decirles que me encuentro muy feliz de estar aquí en Llerena, de recuperar las calles y recuperar los monumentos y los lugares donde yo trabajé y disfruté enormemente. Y por eso en este recorrido, en esta vuelta a la ciudad, quisiera tener un recuerdo muy especial para Antonio Carrasco, el notario Antonio Carrasco, que fue realmente, en parte, pero fue un pilar fundamental por el que yo me acerqué a Llerena y por el que yo me entusiasmé con los archivos de Llerena hasta poder ir reconstruyendo la historia, en ese caso que yo me dediqué, de la platería de Llerena. No me voy a dedicar ahora en este momento a hablarles a ustedes de lo que supuso los talleres de Llerena en los siglos XVI y XVII, porque ya hay un libro que si quieren ustedes se pueden acercar a ello, incluso habrán tenido ya oportunidad otras veces de escucharme, pero sí decirles que esta ciudad desempeñó un papel importantísimo en el arte de la platería. Yo cuando lo digo por ahí, dicen, ¿y dónde está Llerena? ¿Y cómo es posible que en Llerena? Y digo, pues sí, en Llerena hubo artistas tan importantes, incluso en algunos momentos, en algunos periodos, más que en la propia ciudad de Sevilla. O sea que Llerena, por muchas razones en el plano artístico, es hoy en día valorada y estimada dentro de la historia del arte. Bien, de lo que hoy les voy a hablar, y que ya por el cartel anunciador y por lo que ustedes tienen incluso en el programa, es sobre, el título es América, la nueva frontera del arte español. Y claro, el título es muy largo, muy extenso, por eso está acotado entre paréntesis con las fechas de 1500 y 1550. El hecho de haber elegido yo este acotamiento del periodo es justamente porque, bueno, primero, dedicarme a hablarles en una hora o menos de una hora de todo el arte hispanoamericano sería una verdadera locura, eso para empezar. Y sobre todo porque me interesa el plantearles algunas ideas y defender algunas ideas que creo yo que son, y acciones que creo que son muy importantes en un momento en el que no han sido suficientemente valorados en la propia España, que es la primera generación de españoles transatlánticos.
Podía haberme extendido más en las fechas, pero también pensé que era bueno tomar justamente el periodo de la propia vida del cronista, que es el que estamos celebrando, de Pedro de Cieza de León, que muere en el año 53 y que más o menos era la época que encajaba en esa primera generación y en la que, a través de las actuaciones de la España peninsular, yo me siento siempre como muy entusiasta de esa monarquía que, por otra parte, y con la leyenda negra está muy denostada, que son los reyes católicos. El hecho de la expulsión de los moros y la expulsión de los judíos ha facilitado también crear una visión muy negativa de lo que fue y lo que supuso para América y para la propia España el gobierno y la visión de los reyes católicos. Dentro de esta América, la nueva frontera del arte español, voy a tomar dos escenarios. El escenario insular del Caribe, que es el primer escenario donde se produce la transculturación española hacia ese mundo americano, y un segundo escenario que va a ser la parte continental. Estos dos escenarios van a mostrarles, o espero yo mostrarles a ustedes, cómo en el primero de ellos la transferencia cultural española se produce de una manera bastante nítida. Es decir, es una transferencia casi lineal de lo que en el arte y en la cultura se produce en España, porque lógicamente las culturas del Caribe, las culturas que se encuentran Colón y los primeros pobladores españoles en el Caribe, son unas culturas, llamémosle, poco desarrolladas, solo entre comillas, porque si hubiera algún caribeño a lo mejor saldríamos a tarde un poco perjudicados, ¿no? Pero me estoy refiriendo a cotejar cómo son las culturas del Caribe frente, por ejemplo, a las culturas azteca, maya o inca, que estaban muchísimo más desarrolladas en todos los planos, no solamente cultural, sino militar, religioso, etcétera. Entonces, en este área del Caribe se va a producir, hay un primer escenario y donde voy a ir tratando de explicarles cómo se produce esa transferencia cultural española casi de forma nítida. Así es como un trasplante de lo que la España peninsular se estaba produciendo a ese mundo insular americano que era incipiente, que era la antesala del gran macrocosmos del continente. Yo no me voy a ocupar de la parte del virreinato del Perú, por una razón. Primero, por razón de tiempo, y segundo, porque la llegada de los españoles al virreinato del Perú es más tardía que lo que se produjo en el virreinato de Nueva España, con lo cual la transferencia cultural también se produce más tardíamente. Desde la fundación de Lima a la refundación de la ciudad de Cuzco, la fundación de Arequipa, es decir, las grandes ciudades andinas y la capital del virreinato, que fue Lima, fueron casi rozando los años centrales del siglo XVI. Por lo tanto, la transferencia cultural va a traspasar esos años centrales del siglo y, por lo tanto, se van a salir de ese periodo que yo he acotado hábilmente para poder centrarme más en lo que fue el virreinato de la Nueva España. Para entender qué pasa en el continente y en la zona insular del Caribe, sobre todo en la primera fase insular, yo creo que es necesario que primero, con unas pequeñas pinceladas, veamos qué es lo que ocurre en esa España peninsular de los Reyes Católicos. Vamos a ponernos todos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI para ver cómo los Reyes Católicos dan la vuelta a la España medieval y convierten esa España de finales del XV en un Estado moderno, acoplando y introduciendo novedades importantes, no solamente en el plano estadístico, en la idea de la unidad con Europa, etcétera, etcétera, que eso no es mi tema, sino en el plano puramente cultural y artístico. La España de los Reyes Católicos es una España plural. Es una España plural que tiene 3 religiones, que tiene distintos idiomas, y una de las primeras, una de las grandes acciones y visiones que tienen los Reyes Católicos, cuando ya se tiene semi-conciencia de que se ha llegado a un territorio nuevo que van a ser las llamadas Indias Occidentales, es la de instrumentalizar, es decir, tomar una serie de instrumentos que estaban en la península para apoderarse de ellos y poder de esa manera aplicarlos rápidamente en las nuevas tierras.
Esos nuevos instrumentos van a ser lo que hoy en día, estamos en el siglo XXI, nos estamos sorprendiendo cuando hablamos, por ejemplo, del catalán, del gallego, del vascuence, etc. En la España de los Reyes Católicos existían los múltiples o los mismos idiomas que tenemos ahora, y además existían 3 religiones, que eran la judaica, la musulmana y la cristiana. Había, por lo tanto, una pluralidad. Y cuando ellos se lanzan, es decir, cuando los españoles se lanzan hacia América, no se proyectan con los múltiples idiomas ni con las 3 religiones, sino que se reduce la pluralidad española a la unidad americana. Y esto va a ser uno de los grandes aciertos, porque sin esta proyección de unidad, fíjense que se proyecta con una sola religión, con un idioma que es el castilla, como llaman todavía en América el español, y llevando a cabo las instituciones jurídicas de la Edad Media. Por lo tanto, la visión de los Reyes Católicos es sensacional a la hora. Vamos a dejar de lado el criticar, y yo creo que esta intervención mía espero que por lo menos les ponga con un sabor de boca agradable y dulce después de la polémica que levanta la leyenda negra, los sanguinarios sacrificios que se hicieron, los genocidios, etcétera, etcétera. Porque lo que tiene la historia del arte es que nos permite ver físicamente lo que España dejó en América. Es decir, no podemos cuestionar si la catedral que les voy a enseñar les puede gustar más o menos, pero es una obra de gran empresa y que eso indudablemente lo hizo España. Los Reyes Católicos, en esta controvertida España que ellos tienen, y que cuando lanzan al mundo americano las acciones que creen o con las que creen que deben no solo dominar el territorio, porque lógicamente hay una conquista, hay un descubrimiento o un encuentro, como quieran llamarle, una acción militar para tomar el territorio, pero vamos a ver algunos aspectos que yo creo que son muy relevantes. ¿Cuál es la tecla de adelanto? Esa. Bueno, fíjense ustedes, esta imagen es un poco para aliviarnos la mente y ponernos en el barco de esos españoles que llegan a las islas del Caribe después de una tremenda travesía, después de una España que después de la Reconquista estaba realmente en enormes dificultades, y esta es la imagen que ellos van teniendo cuando van llegando hacia la isla de la Española, que es la primera a la que llegan y donde se va a fundar la ciudad de Santo Domingo, que es en definitiva la primera ciudad americana, y además en ella es donde podemos, donde yo me voy a apoyar para pulsar qué es lo que hicieron de bueno los españoles, y sobre todo de bueno pensando que son los reyes los que en realidad están potenciando esas acciones. Podría ocuparme dentro de la historia del arte de algunos otros aspectos, pero me voy a fijar en lo que yo considero que es más interesante para ustedes, que evidentemente para mí, que es por lo que yo lo he seleccionado, y es que en esa primera etapa lo que nos demuestra la grandeza de esa España que se lanza hacia el Atlántico es la ocupación, cómo va a ser el urbanismo, es decir, cómo van a ser pensadas las ciudades, el trazado de las ciudades, cómo se va a pensar en los hospitales y cómo se va a generar la arquitectura. Estas tres cuestiones, estos 3 apartados, estas 3 secciones, creo que van a permitir que nosotros podamos analizar y valorar la España de ese momento, de ese incipiente momento que se traslada al territorio americano. Bartolomé Colón es el que funda la ciudad de Santo Domingo en el año 1498. Estamos a finales del siglo XV. Y aquí tienen el plano de la ciudad de Santo Domingo, donde esta es la bahía, el río Ozama, y aunque después me voy a ocupar con un poco más de detalle de lo que fue la penetración en el territorio, el dominio del territorio a través de la fundación de las ciudades y del diseño del urbanismo, esta primera ciudad de Santo Domingo es la primera ciudad de ensayo.
Por lo tanto, si tomamos esta imagen, nos daremos cuenta que frente a la controversia y a la diferencia que las ciudades españolas en general tenían en la península, eran ciudades, la mayor parte, inorgánicas, de trazados absolutamente irregulares, heredados de un urbanismo de origen árabe. Sorprende, no deja de sorprender, que la primera ciudad americana que se funda, que es Santo Domingo, por lo menos intente recoger un urbanismo orgánico, un urbanismo geométrico que tiene detrás, es decir, por qué los españoles, Nicolás de Obando cuando funda esta ciudad, la traza de esta manera, donde la están viendo ustedes, con un plano que no es exactamente un tablero de ajedrez o un tablero de damas, un modelo de damero, sino que tiene algunas irregularidades, pero que no obstante la ciudad de Santo Domingo tiende a la regularidad, tiende a que sus calles se corten ortogonalmente en ángulos de 90 grados y que por lo tanto sea una ciudad que responde al sentido a priorístico de lo que es un modelo urbano. Esto en España, y luego lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en España tiene su referente más inmediato en el tiempo la ciudad campamento de Santa Fe de Granada, que a su vez está retomando los modelos de las ciudades griegas y de las ciudades romanas, los campamentos romanos, que España evidentemente conoce por la ocupación de los romanos en España. La ciudad de Santo Domingo de 1498, que no es esta de aquí, esta que están ustedes viendo a la margen izquierda del río Ozama, se había ubicado en un sitio que era absolutamente inhóspito, porque los vientos soplaban para donde no tenían que soplar, y en una ciudad donde el calor es tremendo y la humedad tan tremenda como el propio calor, hizo ver a los españoles a principios del siglo XVI, en 1502, a Nicolás de Obando, que la ciudad tenía que ser trasladada del lugar. Porque uno de los aspectos importantes del urbanismo americano es que desde el principio y a través de las instrucciones que los monarcas van dando, se especifica que las ciudades deben de elegirse en los lugares idóneos. Es verdad que Santo Domingo se tuvo que cambiar, es decir, emplear lo que se llama el ensayo de error-corrección de una orilla a la otra orilla, que es la que estamos viendo aquí, porque la vida de Santo Domingo hubiera sido bastante poco grata si se mantiene donde fue la primera fundación de finales del siglo XV. De manera que la preocupación de los monarcas y de los españoles desde el principio y en el primer eslabón de la propia planificación de la ciudad no es dejarla al albur, dejarla que creciera al antojo de los españoles que llegaron allí, sino planificar y pensar cómo tenían que ser las ciudades para hacerlas más habitantes, para hacerlas más buenas para sus propios habitantes. Desde el punto de vista artístico, y en esto no me parece que las ideas puedan ser tan atractivas, pero hay que recordar que la España de finales del XV y principios del XVI vivía bajo los postulados del gótico, un estilo bajo medieval que tiene sus características estructurales y decorativas y que todavía hoy en Santo Domingo se pueden ver algunos ejemplos, como estos que estamos viendo en pantalla, donde o bien la universidad con el cordón que va formando el alfiz de vieja estirpe árabe, o esta otra ventana que en definitiva recoge soluciones de las tracerías góticas, pues hacen ver que hubo una transferencia cultural de lo que en la España en ese momento se estaba realizando y que se traslada, que se continúa en ese primer escenario americano. La arquitectura civil en estos primeros momentos se pueden ustedes imaginar que ni había suficientes artistas en Santo Domingo, ni posibilidades incluso económicas de poder atender a una urbe que respondiera a lo que nosotros tenemos hoy en día con una ciudad de carácter renacentista. Pero sí, a través de los ejemplos vamos a ir viendo cómo el Santo Domingo de muy comienzos del siglo XVI va a tener unos ejemplos verdaderamente extraordinarios que incluso no los vamos a tener en la propia península. En este caso les muestro la casa-palacio de Diego Colón, el hijo del almirante,
que por razones de distinta índole, pero sobre todo de querer él encontrar un escenario donde su prestigio y su figura tuviera relevancia, porque aquí era uno más, pero en Santo Domingo el hijo de Colón era un personaje de primera línea, decide no construir una residencia de tipo palaciego, que es la que están viendo en la pantalla, y que a lo mejor a ustedes esta imagen, pues más o menos, pues les dice cómo es físicamente, pero yo creo que lo más importante es entrar en el por qué se elige esta tipología a la hora de seleccionar un personaje de la importancia de Diego Colón para vivienda. El edificio tiene dos cuerpos macizos, la planta del edificio es en planta de H, con dos cuerpos macizos, y tiene en la parte anterior que están viendo y la posterior dos logias, el pórtico y la logia en la parte superior. Quizá a ustedes esto de momento no les parezca nada extraordinario. Esta es la planta del edificio, los dos cuerpos macizos, y aquí tienen las dos fachadas, la anterior y la posterior, con el pórtico y la logia. Bien, esto es una casualidad. En España se dieron ejemplos de este tipo, es decir, nos surgen una serie de preguntas. Y yo les diría que en la España peninsular este tipo de edificio renacentista, de composición renacentista, fíjense que estamos hablando de 1510, y es un edificio que tanto por la planta como por la solución de las fachadas responde a una solución del Renacimiento. Entonces, ¿por qué en España no se da y por qué sí lo vamos a encontrar el primer importante arquitectura en Santo Domingo? Indudablemente el eslabón que conexiona este edificio es con la Italia renacentista y concretamente con Villa Farnese y con el Palacio Chigi de la Volte en la zona del Véneto y la Toscana, que son obras, unas atribuidas y otras ya constatadas, de Bartolomé Peruzzi, y que lo que recoge este tipo de arquitectura italiana de los Médicis es un tipo de solución de arquitectura de poder. No es casual que Diego Colón, cuando llega a Santo Domingo y quiere reafirmar su propia imagen, elija algo que es arquitectura de poder. Pero, ¿cómo conoce él? O sea, ¿cómo llega él a conocer esa arquitectura? Bueno, aquí realmente se ha escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas, pero en realidad se han dicho muchas cosas que no son ciertas o que se han buscado antecedentes que no son ciertos, sino que son más bien consecuentes, que es lo más original. Y este tipo de arquitectura de poder en España no se va a dar por una razón de carácter histórico, y es porque los nobles, en la etapa de los reyes católicos, concretamente en Castilla, produjeron una serie de revueltas en las cuales Isabel y luego su esposo Fernando se dan cuenta que es inviable que los nobles tengan el poder de las armas. Y lo que deciden los reyes católicos es quitar el poder a los nobles y depositarlo en el pueblo. Y el pueblo se identifica a través de los ayuntamientos o los concejos. Y es por eso por lo que los ayuntamientos castellanos, que ustedes habrán visto en Trujillo, ahí les estoy señalando, he elegido dos, el más antiguo es el de Trujillo, pero también el de Plasencia, y podríamos sacar otros muchos ejemplos, recurren a esta arquitectura de poder, que por un lado parece que es anómalo que un ayuntamiento recurra a una villa campestre como la de los Medici, pero lo que pasa es que el símbolo de esta arquitectura del ayuntamiento es el poder que los reyes católicos le dan al concejo, le dan al pueblo, después de 1480, que es cuando dictan las leyes de Toledo. Es decir, que aquí no se van a dar las villas campestres antes de la creación de 1480, pero sí vamos a tener también ejemplos en los que encontremos que muchos de ellos se han hablado que son antecedentes, y no son antecedentes, son consecuentes, porque también el efecto de rebote del americano, la Plaza Mayor de Llerena es uno de mis ejemplos que yo traigo a colación para demostrar, y luego lo veremos, es, por ejemplo, el Palacio de Santa Ángela de Burgos, que es una villa campestre cuya solución tipológica es la misma. O, por ejemplo, en Trujillo también, el Palacio de Piedras Albas,
que recoge esa misma solución. Y en Trujillo también se pueden ver otros muchos edificios de los trujillanos que volvieron de las Indias y que, por razones también sociológicas, se hacen eco de esta solución. Pero quizás estén ustedes preguntando si no tuvimos ningún eslabón, ninguna villa campestre anterior a las leyes de 1480 o incluso rozando esa fecha. Y yo les debo decir que sí, que lo hubo. Un ejemplo que además es el que enlaza con el caso de Santo Domingo. Y concretamente es el palacio, la casa-palacio de los Alba, de los duques de Alba, en un pueblecito perdido de la provincia de Salamanca, se llama Mancera de Abajo, y que en Mancera de Abajo, hoy si van a Mancera de Abajo no van a encontrar el palacio de los duques de Alba. Se han hecho excavaciones, se ha visto cómo era la planimetría, y lo que sí es clarísimo es que en Mancera de Abajo, en el palacio, vive Diego Colón cuando se casa con la sobrina del duque de Alba, que es María de Toledo, y además sobrina también del monarca. Es decir, que los dos eslabones se unen, lo que falta es que faltan eslabones intermedios por esta razón de las revueltas nobiliarias y del desmoche de los castillos por los reyes católicos. ¿Qué pasa con los hospitales? Una de las labores importantísimas era la de la beneficencia. Y durante la Edad Media no había un sentido de programar partidos arquitectónicos para diseñar hospitales. Y no lo sabía porque generalmente eran los religiosos y las órdenes religiosas las que daban atención a los enfermos. Pero fíjense ustedes que en la España de los Reyes Católicos, cuando piensan en hacer el primer hospital americano, que es el Hospital de San Nicolás de Bari en Santo Domingo, no lo dejan al albur tampoco. Podrían haber hecho allí una construcción más o menos interesante o no, y lo que hacen es pensar ya que el hospital de San Nicolás de Bari tenía que seguir el modelo de los hospitales que ellos, por influencia italiana, habían recuperado en Toledo, en Santiago de Compostela, en Granada, incluso en Valencia, en el Hospital de Valencia. Este, lamentablemente, es el resto del Hospital de San Nicolás de Bari de Santo Domingo. Desde el punto de vista artístico hemos perdido el hospital, pero lo que sí tenemos es el conocimiento de esa preocupación de los Reyes Católicos y de la España de comienzos del siglo XVI, porque el primer hospital americano fuera un hospital programado, pensado, con toda la practicidad que tenían los hospitales del Renacimiento y que implica que el eco de lo italiano y la aceptación en la propia España hace que los reyes, cuando se piensan en algo allí, no se deje al albur, sino que se someta igualmente a la disciplina de una programación, porque claro, meter a los enfermos, además en Santo Domingo, donde llegaban con las naves hechos polvo, después de largas travesías, con el calor, la humedad, las enfermedades, tener un hospital perfectamente con las salas para los enfermos en cruz, con los patios para la ventilación de las salas, etcétera, etcétera, eso hace pensar cómo estos monarcas, estos españoles, mimaron las tierras americanas tanto más que las propias tierras propiamente peninsulares. Cuando Santo Domingo, las autoridades preocupadas por levantar la ciudad, porque fuera una ciudad físicamente visible, que fuera permanente en el tiempo, etc., llevan adelante los edificios, los grandes edificios, como por ejemplo el de la Catedral de Santo Domingo, que además eso lo costeaba, en ese momento lo costeaba la corona. Ya después en el continente pasarán otras cuestiones, se descargará de ello, ¿no? Pero la Catedral de Santo Domingo es, ahí tiene la planta, una vista aérea de la ubicación, como va a ser en toda América, de la catedral en la plaza principal de la ciudad. Es una planta típicamente gótica de tres naves, con la cabecera poligonal, las cubiertas de crucería, donde el interior del templo, que están viendo ustedes,
podríamos, si yo solo les digo que es Santo Domingo y les digo que es la Colegiata de Berlanga del Duero, pues a lo mejor colaba según era la toma fotográfica, porque en realidad hay una respuesta de continuidad entre los ejemplos españoles y los americanos. Pero la ventanita esta que les he colocado aquí y que es la que está en la cabecera del presbiterio, como verán, es una ventana de traza, lo que entenderíamos por mudéjar, ¿no? El típico mudéjar de finales del 15 y que me va a servir, bueno, estos son dos ejemplos de las iglesias de la Colegiata de Berlanga y el Toboso que responden a la misma tipología que en la propia catedral, porque hay una continuidad en los programas. Y les decía que esa ventana de tipo mudéjar con esa iglesia que tiene, fíjense ustedes, por ejemplo, el sentido común que tenían los españoles de ese momento, y es que en vez de construir, primero porque no había recursos económicos como para levantar un templo gótico a base de formas piramidales, pero lo construyen como una iglesia de tipo salón, con las naves todas a la misma altura. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, pues no solamente un sentido común a la hora de construir, sino que esa luz tenue que entra a través de las capillas de las naves, lo que facilita es que el espacio interno es un espacio acogedor, es un espacio en el que la temperatura en un lugar cálido y húmedo puede hacer más agradable y más viable la estancia en el interior. Pero esa luz tenue tiene más que ver con el románico que con las fórmulas del gótico. Estamos viendo la ventana de tipo mudéjar, la composición de tipo gótico y sin embargo la portada ya es renacentista. ¿Esto qué quiere decir? ¿O a dónde voy yo ahora con esto? Con estas especificaciones. Bueno, pues a tratar de llamarles la atención sobre que el ejemplo de la Catedral de Santo Domingo es el típico ejemplo americano de la reducción de la pluralidad de lo que estaba vigente en España a la unidad del mundo americano. Es decir, que en un solo edificio está el románico, el gótico, el mudéjar y el renacimiento. Y esto solo en este primer ejemplo de la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuál es el escenario continental? ¿Qué pasa con el continente? En el continente el salto es fantástico desde el punto de vista de lo que ve el español. La llegada del mar era impresionante, la vista de las palmeras, las playas, etc. Pero el que conoce México, el que conoce la Virreinato en España, o incluso el Perú con los Andes, etc., primero la escala es escalofriante, valga un poco la redundancia, es impactante ese mundo americano que incidió lógicamente a la hora de plantear y trasplantar la cultura española hacia aquellos territorios. Pueden ser desde la presencia de los volcanes a la presencia de los lagos o fundamentalmente las construcciones prehispánicas, que analizándolas de una forma comparativa con lo que se va a hacer después, se entenderá muy bien que el español aplicó de una manera, y sobre todo los evangelizadores a los que luego aludiré, acudieron muy sabiamente a aunar qué es lo que la experiencia española aportaba y de qué se tenía que servir esa cultura española que transportaba, subyaciendo o con el sustrato de lo propiamente prehispánico. La escala del mundo americano es tremenda, o sea, uno pone la vista y no ve, al final no ve uno cuál es la terminación de esa dimensión. Este es el famoso conjunto de Teotihuacán, cercano a la Ciudad de México, donde están las grandes pirámides, está la pirámide de la Luna. Esta es la vista desde la pirámide de la Luna hacia el fondo, donde verán esa escala que les estaba diciendo, con la gran avenida, la llamada Avenida de los Muertos. No es que yo quiera ahora hablarles de lo prehispánico, pero sí ser justa y analizar lo que el español hace en base a lo que ve y al impacto de lo que recibe. Por ejemplo, en el recinto, en el conjunto sagrado de Chichén Itzá, de la cultura maya, he elegido la pirámide anterior azteca, esta es maya, este conjunto, donde la pirámide siempre tiene alrededor de la gran pirámide un recinto enorme donde reunir la población. Porque, como veremos luego,
esa población que se reúne para los ritos religiosos, es una población, la población indígena es extravertida, es decir, el culto nunca lo reciben bajo techado, sino que era en estas esplanadas. De tal manera que cuando los españoles quieren construir las iglesias, uno de los grandes pánicos que tienen justamente es el de estar o permanecer en los espacios cerrados. Por eso van a inventar los evangelizadores unas soluciones de programas de evangelización donde muy hábilmente y muy inteligentemente van a recurrir a fundir la experiencia española con la experiencia propiamente indígena. Lo primero que el español hace cuando llega al continente es, indudablemente, la fase de descubrimiento, pero es la ocupación del territorio, porque si no ocupa el territorio, las avanzadillas no sirven de nada. Tiene que ir ocupando el territorio y fundando ciudades, dejando ciudades suficientemente ancladas como para que se sepa que la presencia española está ahí. Desde el año de 1502, que se funda la segunda ciudad de Santo Domingo, y más o menos el año 1550, se construyen las principales ciudades americanas, se construyen las más importantes. Tanto es así que incluso para el año 1630, me parece que ya, si no me falla la matemática, que esto se pone muy rápido, que si no me falla la cabeza, había 295 ciudades importantes fundadas, es decir, que la celeridad en la ocupación del territorio y en el levantamiento de las ciudades fue extraordinaria. Y esta celeridad y esta rapidez y esta consolidación del territorio se debe, y ahora lo vamos a comprobar, a una idea genial que tiene el español, que es la de crear un modelo urbanístico que no se le había ocurrido, venía de la antigüedad clásica, había ejemplos españoles, pero no se le había ocurrido a nadie, y que verdaderamente España es la que planifica y genera y hace triunfar este modelo de Damero. Dos ejemplitos para que no siempre parezca que los españoles somos etnocéntricos, nos miramos a nosotros mismos y no vemos que hay más allá de los Pirineos. Hay que pensar que el modelo de Damero que voy a analizar tiene sus antecedentes en Mileto, en el mundo griego y en el mundo romano, con los campamentos y la distribución de estos dos ejes que son el Carbo y el Decumanos, que son los que dividían la ciudad y los llevaban, estos ejes que se cortaban en el centro, a la salida de las puertas que protegían la ciudad. Las ciudades medievales son todas, las antiguas, son ciudades acotadas, amuralladas. Santo Domingo, fíjense ustedes, la que les he mostrado antes, es una ciudad que nace abierta como ciudad renacentista. Lo que pasa es que cuando Drake, el famoso pirata inglés, empieza a atacar la ciudad de Santo Domingo, se dan cuenta los españoles de la ciudad que o amurallan la ciudad o Francis Drake les va a dar la lata y la guerra, como así sucedió a las órdenes de la reina de Inglaterra. España, esta España medieval, que evidentemente tenía mucho que ver con el urbanismo y las ciudades de tipo inorgánico, tiene tanto teóricos, pensadores, como ejemplos suficientemente notables como para decir que el urbanismo geométrico sí existió en España antes del damero americano. Tienen, por ejemplo, las ciudades de la Reconquista de Levante y las de Mallorca, con Jaime I y con Jaime II, recurren, ahí tienen el ejemplo, recurren a lo que sería casi un calco de la ciudad campamento romana. Porque, claro, la aplicación de estos modelos permite, en el avance de la Reconquista, llegar mucho más rápido al objetivo del dominio de ese territorio. Pero el más cercano ejemplo es Santa Fe de Granada, mandado a levantar por los reyes católicos justamente para dar el golpe final a la Reconquista en el año de 1492. La ciudad campamés se funda en el 91 y la toma de Granada definitiva se da en el año 92. Así que ejemplos teóricos y prácticos los hay en España. Por ejemplo, en Navarra hay una ciudad también medieval que es... no recuerdo ahora cómo es el nombre, pero que salpicados por la península hay ejemplos. Pero vamos, esto no es una definición del modelo de la manera que se hace en América. Volviendo al caso de Santo Domingo,
Aquí les he señalado antes, por eso he buscado dos planos distintos. Aquí ya no aparece la primitiva ciudad de 1480, sino que aparece lo que es la ciudad que se edifica después o se levanta después de 1502. Ciudad que aquí, en este plano, lo ven. Si ahora esto se pusiera en un examen de la universidad, a los alumnos diríamos, ¿es antes o después de Francis Drake? Bueno, pues es después de Francis Drake porque la ciudad está amurallada, es decir, es ya un plano que responde a lo que es una solución que no es renacentista, pero que se tiene que acoger a ella por razones evidentes. Este es un esquema, es un croquis de lo que va a ser la ciudad de Aveiro. Y es verdaderamente, ustedes dirán, pues sí, es muy sencilla, sí, pero a veces las cosas sencillas, o llegar a las cosas sencillas, no es fácil, y sino es consecuencia de haber ido decantando una serie de propuestas hasta que se llega al triunfo del modelo. ¿Qué pasa con este croquis? Bueno, pues en este croquis ustedes se darán cuenta de que está conformado por manzanas que son todas del mismo tamaño, tenían 80 por 80 metros de lado, de tal manera que se loteaban en 4 y todos los habitantes de la ciudad tenían la misma superficie. Esto quiere decir que todos estaban contentos porque a todos se les repartía el mismo solar y eran igualitarios. Es decir, es un espacio igualitario, un reparto igualitario que satisfacía a todos. Lo que hace el modelo es que el centro generador de la ciudad y el centro geométrico es la plaza. ¿Y cómo se hace la plaza? Pues simplemente eliminando una de las manzanas centrales. El éxito es que es una ciudad, es decir, este croquis es el que se aplica para la fundación de cualquier ciudad. Es decir, es un modelo a priori, que se piensa a priori, y que fundamos la ciudad de Puebla de Los Ángeles, aplicamos el modelo de Damero. Fundamos la ciudad de Oaxaca, aplicamos el modelo. La ciudad de Lima, aplicamos el modelo. De esta manera, el español no tiene que pensar que si empieza por aquí o empieza por allá. Es decir, es un modelo codificado y es un modelo que, además del reparto igualitario, va a facilitar, fíjense ustedes, la visión de que si el emplazamiento era el adecuado cerca de un río, que se recomendaba, orientado bien hacia los vientos, o sea, hay todas unas normativas muy específicas, fíjense ustedes que si se decide ampliar por cualquiera de los costados, la ciudad no se destruye, la malla geométrica no se pierde, es decir, que siempre se va a mantener lo que es el damero. En una proporción más rectangular o más cuadrada, pero siempre sin perder esa solución y que en este caso de la ciudad de Santiago de León, en Caracas, va a ser muy específica de la ciudad del damero. Lo importante es la ciudad santuaria. Habría mucho que hablar y se podría hablar muchísimo solo con una ciudad, pero en fin, hay que darles a ustedes un poco el entusiasmo de lo que España deja allí. Y lo más interesante de la ciudad es la plaza. La plaza, que es ese centro geométrico, es el centro político, es el centro religioso, es el centro cívico, es el corazón, es el rostro de la ciudad, todo pasa por la ciudad. Y hoy todavía, por ejemplo, las plazas americanas tienen ese sentido de vida que no tienen, que han perdido las plazas españolas, por muchas razones, y no me voy a meter, por ejemplo, con la propia de Llerena, donde una planificación de no hace mucho tiempo se trasladó de Badajoz para acá un proyecto que aquí no se usó, se trajo aquí, y yo muchas veces a mis alumnos les decía, en la plaza de Llerena, cuando hace frío no se puede sentar uno en los bancos y cuando hace calor tampoco se puede resguardar uno porque no hay árboles. Es decir, que la lógica de lo que debe ser una plaza se pierde con ciertas transgresiones urbanísticas en la aplicación de ciertos proyectos. Pero bueno, volviendo al tema americano, aquí tienen, por ejemplo, la Plaza Mayor del Cuzco o una reproducción pictórica de la Plaza Mayor de México. Las plazas servían para todo, como digo, como tianguis, es decir, como plazas del mercado, como sitios ceremoniales religiosos, de procesiones, etcétera, etcétera. En el caso de la fíjense, y además lo que es más importante es que, y en eso no fuimos tan hábiles como eran los indígenas, en cuanto a que ellos tenían un sentido mucho mayor
de lo que era el espacio para sus propias extraversiones de culto que lo que nosotros tuvimos, porque esta plaza mayor del Cuzco se fraccionó. Los españoles cuando llegaron y vieron que la plaza del Incario era tan enorme, aquello les pareció inmenso, entonces la fraccionaron en dos. Lo que hoy es la Plaza del Regocijo, que está detrás, y lo que es la Plaza Mayor. Esta es la Plaza Mayor, o sea, fíjense ustedes las dimensiones. Y, sin embargo, no tuvimos la capacidad de entender o de mantener ese espacio sacral del mundo prehispánico como lo tenían ellos. Las plazas de América se convirtieron, por ejemplo, en plazas de toros. Ahí tienen, por ejemplo, el caso muy reproducido y muy conocido de la ciudad de Panamá, donde se convertían en verdaderos ruedos, ¿no? Y yo les he querido traer, porque claro, parece que la plaza de Panamá en 1746, bueno, 1740 y tantos, pues puede ser un ejemplo muy aislado, ¿no? Pero lo que es verdaderamente apasionante es llegar a México, llegar a lo que era el Virreinato de Nueva España y, por ejemplo, irse uno a Veracruz, como la imagen que tienen abajo, donde todas las tardes del año se baila, se disfruta el famoso danzón. Hay música y la espontaneidad de la población veracruzana y de los turistas que llegamos allí hace que esa plaza se convierta en un centro lúdico, en un sitio de disfrute de la población, en este caso con baile, con música, etcétera, etcétera. Así que este centro de la ciudad, este rostro, este corazón de la ciudad que es la plaza, va a tener una vitalidad, y la vitalidad de las ciudades se va a pulsar justamente en la plaza. Yo les decía antes, les mencionaba la Plaza Mayor de Llerena, siempre los ejemplos que uno tiene cercanos y que son de uno, parece que atraen más que si se les habla de la Plaza del Cuzco, ¿no? Aunque tenga mucha mayor dimensión en el aspecto físico. Pero esta Plaza Mayor de Llerena, yo tengo la teoría que es un ejemplo de rebote del urbanismo americano. A lo mejor es algo que yo, por el cariño que le tengo a América y por el cariño que le tengo a Llerena, los he relacionado. Pero fíjense ustedes que la reforma de la plaza de Llerena, Lucy no me corrige, es de 1578, ¿no? 87. Ah, el 87, eso, que estaba bailando en Llerena, del 87. Y justamente ahí se corta el pezón de la plaza, por indicación de una real cédula de Felipe II, se hace que se tiren una serie de casas que estaban donde el ayuntamiento, y de tal manera que la plaza comienza a tener no una proporción cuadrada como las plazas americanas, que son simplemente la eliminación de la manzana central y sale perfectamente cuadrada, sino que tiene una forma un poco trapezoidal, porque ya la plaza venía de antes. Y lo que se hace es cortar el pezón, pero darle esa sensación. Bueno, pues no es casual que esa Real Cédula de Felipe II es de 1587 y las ordenanzas de población americanas son de 1573. Y lo que se dice en las ordenanzas de población, entre otras muchas cosas, es que las plazas deben tener unas determinadas proporciones, etcétera, etcétera, y que deben tener soportales. Soportales como el de la Casineta, el que está contiguo al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una relación bastante clara entre el pensamiento de esa España de Felipe II, que está a su vez muy influenciado por las teorías de Vitruvio, un tratadista de la antigüedad clásica, y lo que hace es que cuando él permite al concejo que se corte ese pezón, lo que está evidentemente recordando es la necesidad de darle a la Plaza Mayor de Llerena una conformación mucho más racional y mucho más adaptada a las corrientes de tipo renacentista que circulaban, o que venían desde Italia, que circularon en España y que indudablemente llegaron a América con mucha más fuerza. Ejemplos de ciudades americanas que tienen trazado geométrico, como tablero de ajedrez. Bueno, podría haber elegido muchas, pero está la ciudad de Puebla, la ciudad de Antequera de Oaxaca,
les he elegido también la ciudad de Lima, que Lima nace también abierta, pero también por la cuestión de los piratas la tienen que fortificar. La ciudad de Arequipa y la ciudad, por ejemplo, esta es como una tableta de chocolate. Yo cada vez que la veo me parece que es una tableta de chocolate, me lo recuerda por la identificación de Concepción de Chile con lo que es la traza de un tablero de ajedrez en la que se elimina la manzana central. Dese cuenta, por ejemplo, que esta ciudad se pega casi a una, por la situación de la propia ubicación, cerca de una montaña. Entonces, la única manera de extenderse es por los costados laterales o por el frente de la ciudad. Pero el trazado regular permite siempre la ampliación sin que se desvaríe. Las ciudades americanas generalmente son de traza de damero. Ahora, las hay que también fueron inorgánicas, como las ciudades mineras, como otro tipo de ciudades, las reducciones indígenas, etc. Pero vamos, el modelo fue el modelo de tipo urbanístico de Damero. Aquí, como en la leyenda negra, según que nos pongamos indigenistas, nos pongamos hispanistas, resultará que, por ejemplo, los indigenistas dicen que ese modelo urbano del Damero viene de las ciudades prehispánicas, es decir, es la teoría. Y arrancan, por ejemplo, de comentar que la Ciudad de México, cuya recreación tienen en esta imagen, y que se repite la recreación en el plano que se atribuye a Hernán Cortés y que se publicó en el 1524 en Nuremberg, en una de las cartas de relación de Cortés. Es decir, la coincidencia geométrica es porque tanto, por ejemplo, Tenochtitlan como la ciudad del Cuzco son ciudades de traza geométrica prehispánica. Entonces, cuando se superpone la ciudad española sobre la ciudad prehispánica, se mantienen los ejes, se mantienen algunas de las estructuras geométricas previas a la llegada de los españoles. Pero vamos, tanto como defender que el damero es una consecuencia directa de la ciudad geométrica prehispánica, yo creo que es un absurdo cuando estamos viendo que Santo Domingo no había pisado el continente y ya, por ejemplo, o la ciudad de Puebla mismamente, o la ciudad de Antequera. Bueno, esta ya es una litografía más tardía de México, donde el virrey Mendoza, que es un virrey, es el primer virrey que tiene unas influencias, además de los teóricos del Renacimiento muy fuertes, lo que hace es transformar la primitiva fundación de la Ciudad de México por una ciudad renacentista con traza de damero, buscando la funcionalidad de la misma. Esto en lo que respecta al urbanismo. Pero yo creo que España no solamente se ocupa del urbanismo, de los hospitales, de elegir modelos de edificios que responden a ideas renacentistas, sino que lleva implícito en su corazón el que, además, justificar la conquista justamente por la evangelización. La conquista espiritual fue importantísima. Esa conquista espiritual de los indígenas y la propaganda de la fe lleva a una arquitectura, en el caso del Virreinato de Nueva España, una arquitectura verdaderamente innovadora, que van a ser los conventos. Cuando uno dice conventos mexicanos, pues a lo mejor piensa uno que son igual que los conventos europeos. Ciertamente, los conventos de la Nueva España, de los franciscanos o de los agustinos, que son los primeros en llegar, son conventos que, si aislamos los elementos, los vamos a encontrar en los conventos rurales europeos. Pero a la hora de manejar la escala y manejar la organización del propio convento, el resultado es otro muy distinto. Es decir, que esa arquitectura de evangelización es una arquitectura completamente novedosa, innovadora y además genial, porque es la adaptación de las necesidades de la evangelización teniendo en cuenta cuál era la idiosincrasia propiamente del indígena. Y tienen una imagen cenital de lo que es un convento, donde el esquema, fíjense que esta es la iglesia, estas son las dependencias del convento, y todo lo que precede al convento y a la iglesia es el atrio. Nosotros cuando aquí pensamos en el atrio es un espacio chiquitito que está delante de la iglesia. No, aquí es un espacio inmenso. ¿Y por qué es inmenso? Pues porque las condiciones de evangelización requerían que ante esas masas ingentes naturales de aquellas tierras tuvieran que acoplarse a las nuevas funciones. Esquemas que a veces se ven más claramente que las propias fotos. En este caso, fíjense el tamaño de la iglesia y del convento y lo que es el espacio que se le da al atrio.
En la imagen contigua es la proporción de la iglesia, que repite el modelo de la iglesia de una sola nave con cabecera poligonal, que pueden ustedes ver en cualquier iglesia de la Andalucía oriental, occidental o incluso en la zona de Extremadura, ¿no? Y aquí las dependencias organizadas, como los conventos europeos, en torno al patio, es decir, al claustro central. En los europeos, los claustros a veces tienen 2, 3 o más claustros, dependiendo de la importancia. En América el número era muy reducido, muy chiquito de frailes, y por lo tanto el convento se reduce. Los conventos de evangelización imprimen sobre todo mucho impacto en el exterior, con la asociación de la arquitectura, por ejemplo, con la fortificación. Se habla mucho de que las iglesias y los conventos levantaban almenas para la defensa de los indígenas porque eran hostiles a los frailes. Esto es todo un cuento chino que la historiografía moderna debe revisar. Simplemente lo que la imagen de esta estructura puede dar con el perímetro de la edificación, con sus almenas, etcétera, etcétera, es por buscar la imagen de fuerza de la religión frente a la propia población indígena. Había que, como decían los religiosos, había que edificar para, de alguna manera, deslumbrar, atraer, seducir a los indígenas. Lo mismo que se hacía, por ejemplo, con la música. Se utilizaba muchísimo la música para la evangelización. Este es el interior de una iglesia franciscana que reproduce muy bien lo que serían unas iglesias extremeñas de los comienzos del siglo XVI, con las bóvedas de crucería, una sola nave, porque entre otras cosas había que reducir el costo, no solamente el costo, sino piensen ustedes que muchos de estos conventos se levantan justamente por la mano de los indígenas, pero bajo la dirección de los propios frailes. Lo más impactante de los conventos son esas esplanadas que preceden la fachada de la iglesia y el convento, que son los atrios. Y estos atrios, en definitiva, para que lo entiendan quien no haya oído hablar de esto, son iglesias a cielo abierto. En el espacio atrial se colocaba la masa indígena, sobre todo en los días festivos en los que la población acudía, no cabían dentro de la iglesia. Ahí tienen, por ejemplo, hoy en día, si van a visitar los conventos, encontrarán que ya tienen farolas, los atrios, tienen setos ya perfectamente podados y marcando los caminos, bancos incluso, y en algún caso también tremendamente se han convertido en campos de fútbol. Es decir, que la transformación y adaptación a las necesidades de las poblaciones han hecho que pierdan el uso original. Pero estos atrios, que sí tenían árboles, los árboles venían a sustituir lo que eran las bóvedas de una iglesia. La población se concentraba y en determinados puntos de la geografía, sobre todo en la zona del altiplano, el calor cuando pega el sol, cuando pega es tremendo, ¿no? Entonces los árboles, las copas de los árboles venían a sustituir la presencia de lo que eran las bóvedas, y que además no habían podido construirse, primero por la dilatación del espacio y segundo por la carencia de arquitectos en ese momento. ¿Cuál es la habilidad de los frailes a la hora de pensar en los atrios y de pensar en unos habitáculos que veremos ahora, que son las llamadas capillas abiertas o capillas de indios, que son complementos de esos programas de evangelización que son novedosos completamente? En esta pirámide, por ejemplo, de Chichén Itzá, lo que les querría yo resaltar, fíjense ustedes el tamaño que tienen. A ver, ¿dónde está el ratoncillo? ¿Dónde está este ratón? La imagen, no. Perdón. ¿Qué le pasa? Ahora. Esta es la escala humana. Aquí ven, esto que ven aquí son individuos que están en esa explanada de la pirámide. El recinto es enorme, lo he mostrado anteriormente, y la pirámide, las construcciones prehispánicas son construcciones macizas, son pirámides truncadas que en la plataforma superior ubican el teocalli, que sería, para entendernos, el equivalente a nuestro presbiterio. De tal manera que el religioso indígena realizaba las ceremonias arriba, delante de esas tres puertecitas que hay ahí, y
y toda la gente reunida en las explanadas seguía la ceremonia. Esto es la extraversión del culto, es decir, es seguir las ceremonias a través de las fiestas. Los frailes, cuando se dan cuenta de esto, lo que hacen es aplicar la solución de la extraversión del culto para el teocal y convertirlo en una capilla abierta, que pueden ser de mayor importancia, de menor importancia, más sencillas o más importantes, con mayor o menor número de naves, y estas capillas abiertas o capillas de ellos se ponen al fondo, formando línea con la fachada de la iglesia, y la población concentrada en el atrio recibe el oficio de la Santa Misa, recibe la atención religiosa requerida. Es decir, que aquí lo que yo veo que es interesante es la recuperación de la costumbre ancestral del indígena de la extraversión al culto y el miedo al espacio abierto para crear este programa arquitectónico sencillo, barato, indudablemente, porque no es más que echar un murete que marque el perímetro del atrio y solucionar el conflicto de la evangelización. Y dentro de los atrios, lo que realmente es otra novedad es la existencia de las capillas posas. Se llaman capillas posas porque era donde se posaban las imágenes. Dentro, piensen ustedes que para el indígena las ceremonias procesionales son una recuperación también de sus ritos, de tal manera que los frailes recuperan estos hitos procesionales y hacen que en los circuitos del atrio, en los ángulos, se pongan las capillas posas con dos aberturas por donde entraban y por donde salían las imágenes, posándose en el interior. Esto es nuevo en los programas y aquí tienen un ejemplo de una capilla franciscana donde vemos las capillas posas. La preocupación de los frailes en los conventos, hay muchas veces que llega uno a un convento mexicano y ves, entras con un grupo de turistas y dicen de una manera muy alegre: ¿y por qué si había 6 frailes tienen estas dependencias, estas cocinas, estos repertorios? Es decir, esta grandiosidad del convento, que tampoco son tan grandes con relación a los españoles, a los europeos. Pero claro, la razón es porque el fraile piensa sobre todo en algo, la evangelización no termina con la primera generación. Ellos entienden que la evangelización tiene que ser una política a largo alcance y que, por lo tanto, el evangelizador tiene que educar y para educar tiene que dar esa educación y la da dentro del convento. De tal manera que los indígenas asisten a esos conventos donde se les enseña el catecismo, la doctrina cristiana y además se les educa. Y los conventos tienen, y ya con esto termino, lo que yo llamo la piel de la arquitectura, que es la pintura mural. La pintura mural es imágenes fijas de programas iconográficos que ayudan a los frailes y a los indígenas a recordar determinadas cuestiones. Por ejemplo, en este convento agustino, en el claustro alto, formando ángulo en las paredes del claustro, hay la representación de la escena del juicio final, terrorífica, con los muertitos cociéndose bueno, no muertitos, vivos, cociéndose en el aceite, descuartizándose en la rueda o colgados como si fueran pinchos morunos en esta especie de estaca puntiaguda. ¿Por qué aparece? Bueno, esto tiene detrás el grabado de una estampa medieval, clarísimamente, además podríamos hablar, pero no es la cuestión, porque las estampas de los grabados es lo que era el vehículo adecuado para el transporte de las ideas, ¿no? De las ideas iconográficas. Pero junto a esto, por ejemplo, vemos este calvario que es de influencia claramente renacentista. Ahora, este recordatorio de lo que nos va a pasar si pecamos, etcétera, etcétera, no solo era para los frailes, era también para esos indígenas a los cuales se está evangelizando. Y ya con esta imagen final termino. Y esta imagen final sobre todo es verdaderamente impactante, incluso diría que descolocante, el ver el friso que además está colocado en el interior del presbiterio de una iglesia que es agustina, que es la iglesia de Yuririapúndaro, donde la representación de una batalla, que es una psicomaquia, es una representación de una batalla cristiana entre el bien y el mal, que para explicar los evangelizadores lo que significaba el bien y el mal, lo bueno y lo malo, recurren a imágenes que son
fácilmente interpretables por los indígenas. Y aquí, por ejemplo, yo les he extraído un detalle del caballero águila que se enfrenta al caballero tigre en otra representación, y que a mí y a los historiadores que han estudiado profundamente la pintura mural, esta concreta y en general del siglo XVI de la Nueva España, les llega a llevar o a interpretar que en realidad los frailes lo que hacen es elegir hábilmente aquello que la comunicación entre ellos y los indígenas les permitía llegar de una manera más rápida. Yo no sé si he llegado o no he llegado al corazón de ustedes, valorando lo que positivamente se puede sacar en esta primera generación de españoles en América, de la preocupación que la corona y los propios españoles tuvieron, y que no todo fueron guerras, sacrificios, etcétera, etcétera, porque esto es algo que es tangible. Nos podemos meter en discusiones teológicas como el Padre Vitoria, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo que España legó a América es un legado que es tangible, y que yo creo que no solamente es tangible y reconocible, sino que avala que esa España transatlántica es una España que estuvo cuidada por la propia España peninsular. Nada más y muchas gracias.